Bueno, entonces, pues es la sesión bibliográfica del día de hoy, 1 de marzo. Presento yo y doctora Kim Preciado, R3, coordina el doctor Iram Ortega, que es médico adscrito de la Clínica de Efectivos, y pues también muchas gracias al ingeniero Cortés por todo el apoyo para realizar la presentación. Y bueno, el índice, primero vamos a ver las generalidades del trastorno bipolar, después vamos a ver las características del trastorno bipolar en niños y adolescentes, después estudios de corte sobre lo mismo, después vamos a hablar de los pródromos del TBP y después vamos a ver factores de riesgo para el desarrollo de TBP para terminar hablando del artículo principal. Primero vamos a hablar del concepto del trastorno bipolar. Los trastornos bipolares pues se encuentran dentro del clúster o del grupo de los trastornos afectivos y llegan a ser abreviados como TBP o como TAP. Deben a su nombre a las fases que lo componen, que es una fase depresiva y una fase de elevación del estado de ánimo, que puede ser de manía o de hipomanía. Las fases de elevación del estado de ánimo duran mínimo 4 días cuando se trata de hipomanía y de 1 semana cuando es de manía, pero pues generalmente en la vida real, en la clínica, pues suelen durar semanas o hasta meses sin el tratamiento adecuado. Y las fases depresivas deben durar mínimo 2 semanas para ser consideradas un episodio depresivo mayor. Sobre la epidemiología del trastorno bipolar, existen 48.8 millones de personas con trastorno bipolar en el mundo, de acuerdo al Global Burden of Disease del 2013, y pues prácticamente se presentan igual entre mujeres y hombres, aunque se ha encontrado una mayor presentación de TBP2 en mujeres. Y el estudio epidemiológico mundial de la Iniciativa de la Encuesta sobre Salud Mental de la OMS del 2004 reportó que existía 2.4% de personas con trastorno bipolar, con TBP1 0.6, TBP2 0.4 y con otras formas subclínicas de TBP del 1.4%. Y en México, según la encuesta nacional de salud mental del 2003, había 1.3% con personas con trastorno bipolar y 2% con trastorno tipo 1 y de tipo 2 con 2%. Ay, ¿qué pasó? Y algunos números importantes sobre el trastorno bipolar. Hace 5.000 años se empezaron a describir sobre el trastorno bipolar por primera vez. Existen 4.19 millones de habitantes en México con trastorno bipolar. Son 6 años los que suelen ser perdidos por la discapacidad, según la OMS, del trastorno bipolar. 25 años es la edad promedio en la que inicia el trastorno bipolar. La proporción entre mujeres y hombres suele ser del 50-50, con esto que les acabo de decir, y es hasta 3 veces más probable que las mujeres presenten síntomas depresivos y también ciclos rápidos que los hombres. Y algunos aspectos históricos brevemente del trastorno bipolar. Antes de nuestra era, pues ya existían los términos de manía y de melancolía. Bueno, ya se habían como hablado de eso y se sabía que los baños con sales de litio calmaba a las personas que estaban en manía. En el primer siglo, Arateo de Capadocia, que fue un médico griego, empezó a describir los síntomas de manía y depresión. En el siglo XVII, Burton, que era un clérigo y profesor de la Universidad de Oxford, escribió un libro llamado Anatomía de la Melancolía, que hablaba sobre la depresión, y Bonnet también escribió otro libro que se llamaba Sepulchretum, y pues también usó el término maníaco melancólico, y algo bueno que se me hizo muy importante, que está padre, el libro que escribió Burton, es una frase que dice
Yo escribo sobre la melancolía para permanecer ocupado y evitar la melancolía. Entonces, no sé, se me hizo interesante. Y en el siglo XIX, Jean-Pierre Farlet, que fue un psiquiatra francés, usó el término locura circular y también mencionó que existía un componente genético. Y Balaguer, perdón por la pronunciación, no soy francés, un neurólogo y psiquiatra francés, usó el término de locura dual o de doble forma. Y en los años 20, Kraepelin, que bueno, ya sabemos quién es, un psiquiatra alemán, reconoció el componente biológico de la enfermedad y escribió un libro llamado Locura maníaco-depresiva y paranoia, en donde se discutían las diferencias entre el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Y en 1949 y 1974, Cade, que era un psiquiatra australiano, describió que el litio tiene un efecto calmante, y Shaw, que era un psiquiatra danés, investigó el litio y descubrió también que era efectivo, y en 1974 la FDA aprobó ya el litio. En los años 50, Leonhard y Kaitz, que eran psiquiatras alemanes, clasificaron el trastorno como maníaco-depresivo y empezaron a entender mejor el trastorno. Y pues ya de los 80 al 2013, ya con el DSM-4 y el DSM-5 se empezaron a clasificar al trastorno bipolar, pues ya en diferentes, como en el TBP1 y TBP2, que ahorita vamos a ver. Y bueno, esta es la clasificación según el DSM-5. Para que cumpla con un trastorno bipolar, pues debe de haber un episodio de manía. En el trastorno bipolar debe de haber un episodio de hipomanía, y si alguna vez se presentó un episodio de manía, ya no se puede hacer el diagnóstico de TBP2. En la ciclotimia son estados de ánimo que no cumplen los criterios completos del episodio depresivo, de maníaco o de hipomanía. En el trastorno bipolar y trastornos relacionados e inducidos por sustancias o medicamentos, pues son síntomas de manía y depresivos que se presentan poco después de la intoxicación o de la abstinencia, ya sea de una sustancia legal o de un medicamento. En el debido a otra afección médica, pues es lo mismo, pero pues por otra afección médica. Y en otro trastorno bipolar y trastornos relacionados especificados es cuando no cumplen todos los criterios de ningún episodio hipomaníaco, de corta duración ni de un episodio de depresión mayor. Y también puede ser como ciclotimia de corta duración. Y en el trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado, que es el que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy, son características del trastorno bipolar que no cumplen los criterios para ninguno de los otros, y puede ser por información insuficiente o por otras causas que vamos a ver a continuación. Para rápidamente, los criterios diagnósticos de un episodio de manía, pues es un ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo e irritable, debe de durar menos una semana y pues debe tener 3 o más de los siguientes síntomas, que pues no los voy a leer, ya no lo sabemos, y debe de causar disfunción. Para los criterios diagnósticos de un episodio depresivo mayor, pues tampoco los debemos lo voy a leer porque ya no lo sabemos, pero deben de ser 5 o más de los siguientes, y debe ser uno de esos 5 debe ser el 1 o el 2, que es la tristeza o la anedonia. Y ya vamos a pasar al trastorno bipolar en niños y adolescentes. En la manía, en los niños y adolescentes se ha visto que tienen más grandiosidad, hay aumento de la actividad intencionada dirigida a un objeto, hay incremento de la actividad sexual, puede haber un ánimo expansivo o irritable. En la depresión, la hipersomnia es muy marcada, hay aumento en el apetito, hay ganancia ponderal y también hay anedonia. Y las diferencias entre niños y adolescentes, se ha visto que en los niños las fluctuaciones son más rápidas en su estado de ánimo, presentan síntomas mixtos y problemas del comportamiento, y también pueden presentar como síntomas de ansiedad de separación. Y en los adolescentes es muy importante la alta suicidabilidad, un consumo de sustancias, y también suelen presentar trastorno de pánico. Hablando igual de los niños, pues pueden presentar como con síntomas de TDA, no suelen presentar delirios, suelen ser como muy berrinchudos,
y ahí todavía no se sabe, pero o sea, como bien en un 100%, pero suele haber una alta incidencia de cicladores rápidos y suele ser más crónico. En adolescentes ya puede ser más parecido a los adultos, hay euforia, hay síntomas melancólicos y puede haber psicosis y suicidio. Y ya pues entre los dos, ¿cuáles son como los síntomas que más se notan? Es hiperactividad, hay distracción, hay disforia o ansiedad, hay irritabilidad, se ponen como muy chistositos así. Hay un afecto inestable, alteraciones de la conducta, hay hipersexualidad, grandiosidad y conductas de alto riesgo. Y bueno, los síntomas cardinales en los niños y adolescentes pues suele ser la euforia o la irritabilidad, son más propensos a cometer suicidio, es frecuente que se presenten los síntomas mixtos, también pueden cursar con síntomas psicóticos, hay controversia en la duración de los episodios, pero pues se ha visto que suelen ser más cortos, el ciclaje puede ser rápido, de 4 o más episodios por el año, durante un año, y lo más frecuente es que, como les digo, tengan episodios de corta duración y tienen un peor pronóstico que los pacientes que inician en la vida adulta, y el inicio previo a los 12 años da una menor probabilidad de recuperación del primer episodio y un inicio más temprano también da una mayor gravedad en la vida adulta. Y bueno, comúnmente la depresión y la manía en niños y adolescentes puede cursar con irritabilidad, o sea, se pueden presentar en los dos polos. En la adolescencia es común que aumenten las horas de sueño total, sin embargo, los pacientes con trastorno bipolar esto es todavía mucho más marcado. Y la comorbilidad con uso de sustancias y TDA pues es alta. Y ahora vamos a hablar de dos estudios de corte que son muy importantes para entender el artículo principal. Primero vamos a hablar del COBI, que se llama 4G Longitudinal Course of Children with Bipolar Spectrum Disorder, que bueno, se abrevia como COBI, y los objetivos del estudio fue evaluar de manera longitudinal el curso del trastorno bipolar en jóvenes. Los sujetos estuvieron conformados por niños y adolescentes de 7 a 17 años con 11 meses que tenían un diagnóstico según el DSM-4 de trastorno bipolar 1, 2 o trastorno bipolar no especificado. Los pacientes los reclutaron de la consulta externa, de hospitales, de publicidad y también referido de otros médicos que no eran psiquiatras. Y se evaluó de manera prospectiva a 413 sujetos, 244 tenían trastorno bipolar tipo 1, el 6.8% tenía trastorno bipolar tipo 2 y 34.1, o sea 141 pacientes tenían trastorno bipolar no especificado y por lo menos tenían una evaluación posterior a la inicial y se evaluaron aproximadamente cada 37.5 semanas, con una mediana de 195.5 semanas y la tasa de retención fue del 86%. ¿Cómo fue el procedimiento? En la entrevista inicial se evaluaron a padres y a pacientes sobre la presencia actual a lo largo de la vida de trastornos psiquiátricos mediante una escala que se llama Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children Present and Lifetime Version, que la vamos a ver en repetidas ocasiones, las abreviaturas es KSATS-PL, y también con el Kiddie-Mania Rating Scale, que se abrevia KMRS, y la parte de presión del KSATS-PL. Y en cada evaluación posterior se evaluaron los cambios en la sintomatología psiquiátrica, utilizada una escala que también vamos a estar viendo, que se llama LIFE, que se llama Longitudinal Interval Follow-up Evaluation, y también se usó el Psychiatrist Status Rating Scale, el Kiddie-Mania y la parte de presión que ya les había mencionado, y también evaluaron la historia familiar, el desarrollo puberal y el nivel socioeconómico de los pacientes. Respecto a los resultados, a los 2.5 años de la entrevista inicial, el 81.5% de los sujetos tenía una recuperación total. A los 1.5 años después de la recuperación total, el 62.5% de los sujetos ya tenía una recurrencia sindromático, lo más común fuera que era un episodio depresivo mayor.
La polaridad del episodio inicial predecía la polaridad de los siguientes episodios. Y los sujetos estuvieron sintomáticos el 60% del tiempo del seguimiento. Lo más común era que prestaran depresión subsindromática o episodios mixtos, y el 40% de los sujetos estuvieron sintomáticos durante el 70% del seguimiento. El 25% de los pacientes con TBP2 se convirtieron a TBP1 y el 38% de los pacientes con TBP no especificado se convirtieron a TBP1 o 2, y se encontró que el inicio temprano, el TBP no especificado, la duración del episodio, el estatus socioeconómico bajo, la historia familiar de los trastornos afectivos estuvieron asociados a una peor evolución. Y de las conclusiones, pues se concluyó que el espectro del trastorno bipolar en jóvenes es un trastorno episódico caracterizado por episodios subsindromáticos y en menor frecuencia de episodios sindromáticos depresivos y mixtos, y que hay cambios rápidos en el estado de ánimo. Y vamos a hablar entonces de la segunda corte, que es importante para también entender el artículo principal, que es la corte de BIO, se llama Life and Psychiatry Disorder and School Age of Parents with Bipolar Disorder. Y el objetivo fue evaluar la prevalencia a lo largo de la vida de los trastornos psiquiátricos en los hijos de pacientes con TBP. O sea, en esta corte ya eran todos los pacientes eran hijos de pacientes con trastorno bipolar, en la pasada no. Y los sujetos se reclutaron a través de padres con trastorno bipolar mediante igual publicidad, estudios de trastorno bipolar y por clínicas de trastorno bipolar. Los padres tenían que cumplir criterios para TBP1 o TBP2 según el DSM-4, y también evaluaron a padres controles, que eran padres que estuvieran sanos, que no tenían ningún diagnóstico de trastorno bipolar. Eran de la misma localidad de los padres con TDP, que era una localidad en Pittsburgh, y los que eran controles sanos no debían de tener ningún familiar de primer grado con trastorno bipolar. Y todos los hijos de estos padres fueron evaluados siempre y cuando tuvieran de 6 a 18 años, y en total se evaluaron a 263 hijos de padres que tenían trastorno bipolar y a 251 hijos de padres de controles sanos. Y el procedimiento, pues evaluaron los diagnósticos psiquiátricos según el DSM-4 a través del SCID-1 y también del que les dije, el CASATS-PL. Y también se evaluó la historia familiar para los familiares de primero y segundo grado. Y los resultados: los hijos de pacientes con trastorno bipolar tuvieron un mayor riesgo de tener un diagnóstico del espectro del trastorno bipolar, también del estado de ánimo, de ansiedad o de cualquier otro diagnóstico del eje 1 que los hijos de los padres sanos. Las familias con ambos padres con diagnóstico de trastorno bipolar tenían mayores hijos que los hijos con solo un padre de trastorno bipolar, y el 75% de los hijos que se desarrollaron TBP a lo largo del estudio presentaron su primer episodio afectivo antes de los 12 años de edad. Pues entonces esto es muy importante porque es muy temprano. Y la mayoría de los episodios cumplieron criterios para un trastorno bipolar no especificado y en menor medida para un episodio depresivo mayor. Y en conclusión, los hijos de pacientes con trastorno bipolar presentaron un riesgo alto de presentar trastornos psiquiátricos y de inicio temprano de trastornos del espectro bipolar. Y bueno, hablando de los descendientes de pacientes con trastorno bipolar, se ha visto que son más propensos a desarrollar cualquier trastorno psiquiátrico, hasta 2.5 veces más. El 50% de los hijos cumplen criterios para al menos un trastorno psiquiátrico, cualquier trastorno. Los de trastornos del estado de ánimo también son mucho más frecuentes, hasta 4 veces más, y más importante, trastornos depresivos. También suele haber más trastornos del sueño y de ansiedad, de la conducta
disruptiva y, como les dije, la edad de inicio suele ser antes de los 17 años. Los factores de riesgo para el trastorno bipolar, pues es una historia familiar de trastorno bipolar, el inicio temprano del trastorno bipolar en la familia, la habilidad emocional, un trastorno depresivo y ansioso y un inicio temprano del diagnóstico de TDP no especificado. Y los pródromos del trastorno bipolar, primero, ¿qué son los? Me cuesta trabajo decir la palabra, pero pródromos son síntomas iniciales que preceden al desarrollo de una enfermedad. En el caso del trastorno bipolar se ha visto que las manifestaciones sintomáticas de la enfermedad suelen ser versiones atenuadas de la manía, como hipomanía, ciclotimia, o el trastorno bipolar pueden ser vistos como pródromos del trastorno bipolar 1 y suele haber incremento en la energía, disminución del sueño, ánimo bajo, irritabilidad, problemas de conducta y episodios de llanto. Y continuando sobre los pródromos del trastorno bipolar, bueno, es complicado explicarlos. ¿Por qué? Primero, por la alta complejidad de la fenomenología del trastorno bipolar, como esto que les expliqué, que tanto en la depresión y en la manía se pueden presentar con irritabilidad. También por las definiciones del trastorno bipolar, de que si es 1, que si es 2, que si no especificado, eso lo hace también más difícil, por las comorbilidades que son altas entre el TDA, y también por el curso del TDP, pues por los episodios más cortos. ¿Y esto qué hace? Esto hace que pues haya como mucho diagnóstico de trastorno bipolar no especificado. De una de las propuestas que hay para los pródromos del TDP, porque hay muchas, son síntomas atenuados de manía y una depresión con características ciclotímicas y una depresión con carga genética para trastorno bipolar. Entonces, primero son los factores de riesgo, luego son los pródromos y luego ya es el trastorno bipolar. Y ya vamos a hablar del artículo principal. Se llama A Risk Calculator to Predict the Individual Risk of Conversion from Subthreshold Bipolar Symptom of Bipolar Disorder 1 o 2 en jóvenes. El factor de impacto fue del 0.25 y bueno, aquí pueden ver a los autores para no leerlo, ¿sí? Y bueno, el tipo de estudio es un estudio observacional, analítico, de corte, y por el objetivo del estudio es una investigación de proceso metodológico cuyo objetivo es crear un instrumento para calcular el riesgo de conversión de TDP no especificado a TDP 1 o 2. Perdón. La población estudiada se analizaron a 140 sujetos con diagnóstico de trastorno bipolar no especificado de manera prospectiva con al menos una evaluación de seguimiento antes de que tuvieran la conversión a diagnóstico de TDP 1 o 2 o la censura a la derecha. Esto se los voy a explicar ahorita qué es lo de la censura a la derecha, pero es cuando una conversión no ocurrió en la última evaluación disponible. Y 20 sujetos abandonaron el estudio antes de que se pusiera a hacer un diagnóstico de TDP 1 o 2 después del seguimiento en un promedio de 4 años, más o menos 3.9 años, con una edad promedio de abandono a los 17 años. Los sujetos se reclutaron de clínicas, de publicidad, de hospitales y de otros médicos. El procedimiento, y aquí podemos ver las variables demográficas, clínicas y de la historia familiar en los pacientes de las dos cortes que se utilizaron para hacer el artículo, que es la COBI y la BIOS. Como podemos ver, pues en la COBI había más hombres, había más personas caucásicas y vivían con ambos padres genéticos. De las variables clínicas, pues presentan en la COBI más TDA, menos trastornos de ansiedad y más trastornos depresivos mayores. Y acuérdense, muy importante en la historia familiar, que en la BIOS todos
el 100% eran hijos de pacientes con trastorno bipolar, entonces el 100%, aquí vemos hasta abajo, tenía síntomas de manía o hipomanía, y mientras que en el COVID era solo el 57.9%. Para entender, también muy importante, usaron para los criterios del trastorno bipolar no especificado, en el estudio COVID usaron los diferentes que el DSM-5, que usaron primero que el niño no cumpliera criterios para DSM-4, del DSM-4 para trastorno bipolar 1 o 2, y que que tuvieran un periodo de tiempo en donde hubiera euforia, irritabilidad o ánimo expansivo, más uno de los siguientes criterios, que era al menos 2 de los síntomas B del DSM-4 para síntomas de manía. Debían de ser 3 si el estado de ánimo era irritable. Debe haber un cambio claro en el funcionamiento. Los síntomas de alteración en el estado de ánimo deberían estar presentes durante una parte significativa del día, ponían como mínimo 4 horas, y mínimo 4 días se deberían de cumplir los criterios B1 de aquí o B3 durante la vida del individuo. Los síntomas deberían de ser anormales para el desarrollo normal del niño o del adolescente, y si los síntomas se presentaban durante el uso de alguna sustancia o del tratamiento con antidepresivo, se descartaban, ya no se tomaban en cuenta. Y si los pacientes sí cumplieran con trastorno bipolar antes del uso de sustancia, ahí sí los incluían. Y si los pacientes tenían, bueno, ya no existe en el DSM-5 este criterio, pero si tenían un síndrome de Asperger leve o un trastorno del desarrollo no especificado, y la sintomatología bipolar no se podía explicar mejor por estos trastornos, también se incluían en el estudio. Los criterios de inclusión del estudio fueron pacientes reclutados de la corte BIOS, la que les expliqué al principio. Eran pacientes de 7 a 17 años y tenían un diagnóstico de trastorno bipolar no especificado al principio del diagnóstico, que es el que les acabo de mencionar. Los criterios de exclusión fueron un diagnóstico de esquizofrenia, un coeficiente intelectual menor a 70, un trastorno del espectro autista, trastornos afectivos secundarios a sustancias, pacientes con tratamiento farmacológico tampoco se tomaban en cuenta, y con comorbilidades médicas muy importantes tampoco. Y bueno, el procedimiento es muy importante de entender. Se evaluó la historia familiar de hipomanía y manía mediante la escala que se llama Family History Screen. El estatus socioeconómico se evaluó mediante una escala que se llama Holy Shed Scale. Perdón. El funcionamiento global se evaluó según el Children's Global Assessment Scale, y la sintomatología afectiva se evaluó según el Schedule for Affective Disorder and Schizophrenia for School-Age Children Present in Lifetime Version, que es el CASATS-PL. Y para corroborar el diagnóstico se utilizó el Structural Cleaner Interview, pues es el SCI. Y se entrevistaron a los participantes, tanto a los padres como a los niños, cada 7 meses con una mediana de 11.5 años. En las entrevistas ya subsecuentes que se les hicieron a los pacientes y a los niños, se evaluó la sintomatología maniatiforme y depresiva mediante el Key Mania Rating Scale, que también por el Key Depression Rating Scale. La sintomatología ansiosa se evaluó según el Child Anxiety Related Emotional Scale. El control del comportamiento se evaluó mediante el Behavior Control Scale. Los cambios en la sintomatología psiquiátrica por semana se evaluaron mediante una escala que se llama LIFE, que es el Longitudinal Interval Follow-up Evaluation, y mediante el Psychiatrist Status Rating Scale se cuantificó esta es una escala que promedio valores numéricos relacionados con el diagnóstico de DSM-4, y el funcionamiento global hace diagnósticos de trastorno bipolar tipo 1, tipo 2.
Entonces, es muy importante entenderlo porque con esto hicieron el diagnóstico de conversión. Si tenían un puntaje de 2 o menos, están en eutimia. Si tenían un puntaje de 3 a 4, tenían síntomas subsindromáticos, y si tenían un puntaje de 5 o más, ya tenían síntomas sindromáticos. Entonces, hicieron el diagnóstico de conversión cuando presentaban los pacientes 5 o más en esta escala para síntomas de manía o hipomanía, con un consenso que se hizo entre lo que contestaron los padres y los pacientes. Los instrumentos utilizados, que ya les expliqué, pues fue el KIDI-SATS, el de depresión, que evaluó la depresión en los últimos 2 meses, tiene buena validez y confiabilidad. También usaron el de manía, que igual mide la manía, pero en los últimos 2 meses, igual buena validez y confiabilidad. También usaron el Children's Affective Lability Scale, que pues describe la habilidad afectiva descrita por los pacientes, igual buena validez y confiabilidad. Y el Children Global Assessment Scale, que mide funcionamiento global para cada evaluador. Ahorita al final les voy a poner los instrumentos de evaluación. Y bueno, hablando de la validez interevaluadora y las correlaciones entre los instrumentos, el equipo que estuvo conformado para el estudio estuvo compuesto por psiquiatras y psicólogos capacitados para la aplicación de cada uno de estos instrumentos. Los valores del coeficiente de correlación interclase para el KSATS-PL fueron de 0.8 de por lo menos para cada apartado, y la escala PSR, que fue con la que hicieron el diagnóstico, tuvo un coeficiente de correlación interclase de por lo menos 0.75, y se realizaron correlaciones entre la escala PSR, acuérdense que esta es con la que hicieron el diagnóstico de conversión, y los apartados de manía y depresión del KSATS fueron de 0.82 para manía y 0.77 para depresión, con una P de 0.1, entonces es bueno. Y las variables incluidas en el modelo predictor, se evitó usar variables que ya habían sido reportadas como predictoras de una publicación previa de la Corte COVID, porque pues si no, pues sí iban a salir significativas, obviamente porque era el mismo estudio. Entonces recurrieron a un metaanálisis sobre variables predictoras de la conversión, y en este metaanálisis se incluyeron variables que pudieran ser evaluadas con el KIDI-manía, el de manía y el de depresión, y también con el SCARE para lo de la ansiedad, con reportes de niños y padres. También se utilizó la habilidad, la escala esta que les mencioné, la habilidad emocional, el BSC y el de funcionamiento global. También se incluyó, evaluaron la historia familiar de manía, la edad de cada valoración, la duración del trastorno bipolar no especificado y factores demográficos como raza y sexo. La validación externa del modelo que hicieron para calcular el riesgo de conversión de TBP no especificado a TBP 1 o 2 en 5 años, se validó de manera externa con la Corte BIOS, que fue la segunda que les mencioné, en donde había 58 jóvenes con trastorno bipolar no especificado. Recuerden que todos estos eran hijos de pacientes con trastorno bipolar. Y hablando de los métodos entre el COBI y el BIOS, que fueron los dos que usaron, pues son muy similares, solo que el BIOS utilizó el instrumento de KSATS-PL para realizar los diagnósticos del DSM-4 en el seguimiento, y la COBI utilizó el LIFE. Y hablando de el análisis estadístico, pues se usó una regresión de riesgo proporcionales de Cox. La variable censada fue el cambio subumbral a TBP 1 o 2 en la Corte COBI. Con el modelo se calculó la sensibilidad y la especificidad, y se validó con otra corte que es la BIOS. Y bueno, primero pues qué es un análisis de supervivencia, porque pues no sabemos, yo creo que muchos, qué es esto. Y en muchos estudios la variable principal
que queremos valorar es el tiempo que transcurre hasta que sucede un evento, un suceso, que es lo que estamos valorando. A esto se le llama análisis de supervivencia o sobrevida. Se llama así porque se empezó a usar para seguimiento de pacientes con cáncer. Entonces, por eso se llama así. Y en estos estudios puede haber individuos que durante el tiempo de seguimiento no presenten el evento que se está buscando, en este caso de este artículo el trastorno bipolar 1 o 2, y a esto se les llama los censados a la derecha, lo que les había dicho hace rato. Y en este artículo la variable principal que se evaluó es el tiempo en que el niño o el joven, en caso de que ya fuera adolescente, tuviera síntomas sindromáticos y ya se convirtiera a un trastorno bipolar 1 o 2, o sea que tuviera trastorno bipolar no especificado y se convirtiera a TBP 1 o 2. Y en este tipo de estudios se pueden evaluar dos diferentes probabilidades, que es la de supervivencia o la de riesgo. Y bueno, ya hablando en este estudio en específico, este estudio no se enfoca en calcular la sobrevivencia como tal, sino en calcular los riesgos que tenía el sujeto con trastorno bipolar no especificado en un momento dado. En este caso fue de 5 años, que fue el seguimiento, y para esto se usó la regresión de tiempos proporcionales de Cox, que permite analizar cómo influye cada variable independiente o de riesgo en el desenlace final, que fue a los 5 años. Los resultados, bueno, fueron 140 individuos del estudio COVID, los que fueron incluidos, que eran los que tenían el diagnóstico de TBP no especificado. El seguimiento tuvo una mediana de 11.5 años, con rango de 0.5 hasta 15.3 años. Las valoraciones tuvieron una mediana de 7 meses entre cada uno, y durante el tiempo de seguimiento 75 individuos, o sea el 53.6, tuvieron una conversión de TBP no especificado a TBP 1, que fueron 27, o a TBP 2, que fueron 48. Y de los 75 individuos que tuvieron una conversión, 57, o sea el 76%, lo tuvo dentro de los primeros 5 años, con una mediana de tiempo de conversión de 2.7 años, pero el rango era de 0.5 a 11.2 años. Y bueno, vamos a hablar de las curvas de sobrevida, que estas son del estudio COVID. Y aquí podemos observar cómo dentro del tiempo de seguimiento, que es lo que el circulito azul, ¿sí? Y bueno, que se siguieron con una mediana de, pues bueno, no es circulito, pues, pero no me salió bien, de 11.5 años, rojo, círculo rojo. El 53.6 tuvieron una conversión al final del seguimiento a TBP1, TBP2. Y después del seguimiento, o sea, más allá de los 18 años, se va aumentando la conversión, pero pues esto no se puede valorar porque solo se valoran a la mitad de los jóvenes en el estudio después de los 18 años. Y entonces no podemos sacar ninguna conclusión acerca de esto. Y hacen pues más estudios para valorar más allá de los 18 años. Por eso este estudio solo fue los 18 más jóvenes. Y bueno, este es el metaanálisis que usaron para colocar las variables para el modelo de calculadora de riesgo. Y del lado en la columna, su columna derecha, pueden ver los síntomas, y ya después en las siguientes columnas pueden ver cómo se pudieron evaluar. Por ejemplo, si tenían la clínica, si eran de que mucha energía, pues en el KIDI de manía se evaluaba pues con mucha energía. O por ejemplo, Kim, si quieres vámonos un poquito más rápido porque si no ya no vamos a terminar. Ok. De los resultados, utilizaron un total de 763 valoraciones de seguimiento que fueron utilizadas para delinear la calculadora de riesgo. La edad media de conversión de TBP1 o 2 fue de 15.3 años. Se usaron los factores de riesgo descritos en el metaanálisis, y después de haber realizado un remuestreo para la validación interna con la técnica de bootstrapping,
la calculadora de riesgo discriminó a 5 años un total de área bajo la curva de 0.71 y la discriminación de TVP1 fue del 0.74 y del TVP2 fue del 0.70. Y aquí podemos ver una figura en donde, de acuerdo a cada clase de intervalos de riesgo, la conversión fue aumentando, por lo que vemos como las barras verde clarito, que son los que no se convirtieron, son mayores en las primeras clases o intervalos de riesgo, y ya a partir del puntaje 0.31 a 0.40, se ve que las barras azules, que son los que sí se convirtieron, el riesgo fue mayor. Y hablando del valor predictivo individual de cada variable en la calculadora de riesgo, aquí podemos ver cómo influye cada uno de las variables o los factores de riesgo de acuerdo a la regresión de Cox, lo cual refleja que tanto pueden modificar la calculadora de riesgo que ahorita les voy a enseñar, y los de su derecha, esos son los que sí fueron significativos, y los de la izquierda fueron los que no fueron significativos. Y entonces lo más significativo fue una historia familiar de TVP, el tiempo que llevan con el trastorno bipolar no especificado, el sexo, la raza, los síntomas de manía y hipomanías del paciente. Y ahorita, ya la última, la validación externa de la calculadora de riesgo, en la Corte BIOS tuvo una área bajo la curva de a 5 años igual a 0.75, y cuando se calculó igual a área bajo la curva no dependiente de tiempo fue de 0.78, y esto indica una buena discriminación entre convertidores y no convertidores. Y rápidamente les voy a enseñar la calculadora que cualquier persona se puede meter y la puede usar, no tiene derechos de autor, y solo está aprobada para uso experimental, pero pues para que vean que sí la pueden usar en la vida real, y está padre. Aquí está. En el artículo viene el link, y por ejemplo aquí voy a ponerlo para que salga todo el riesgo de convertir. Okay. Entonces vamos a poner depresión pues alto, manía vamos a ponerlo alto, el de la habilidad o el control pues también hay que ponerlo alto, la ansiedad también, y del funcionamiento pues hay que ponerlo malo para que salga. Los años con el trastorno bipolar no especificado, acuérdense que entre menos es más probable, entonces también hay que ponerlo bajito. La edad no fue tan significativa, pero vamos a ponerla bajita. Y la raza fue más importante, el riesgo es mayor en blancos, entonces hay que poner los blancos, y pues obviamente hay que ponerle historia familiar de manía para que no salga, y en mujeres también. Y entonces aquí podemos ver, ya le picas a... Y, por ejemplo, este paciente, bueno, lo puse muy mal a propósito, tiene el 100%, este paciente teóricamente tiene el 100% de probabilidad de riesgo de convertirse a un trastorno, que ya tiene un trastorno bipolar no especificado, a trastorno bipolar 1 o 2. Entonces esto nos podría ayudar para la clínica, o sea, para la clínica en la vida real, de que no sabes si darle un antidepresivo o no, y ya pues esto te puede ayudar. Entonces, para que vean y lo usen, está padre. Y pues...